Buen día, apreciados alumnos y padres de familia. El día de hoy doy inicio a este espacio de clases virtuales para el grado quinto en el área de ciencias naturales. Recordemos que iniciamos el segundo periodo de forma virtual y hoy pretendo iniciar este espacio de clases con un rápido repaso sobre las últimas guías que desarrollaron los alumnos de grado quinto en su hogar. Es decir, que vamos a recordar, a explicar y a realizar un refuerzo y un repaso académico sobre el trabajo con esas guías. Para iniciar esta clase virtual, vamos a empezar con esta lectura que dice lo siguiente. Un tomate contra la diarrea. Un tomate modificado genéticamente que actúa como una vacuna contra la diarrea. Ha sido catalogado por la revista estadounidense Times como uno de los mejores inventos de los últimos años. Charles Elston, biólogo de la Universidad de Arizona, logró obtener una variedad de tomate modificado genéticamente con información de la bacteria Escherichia coli. Estos tomates producen una pequeña cantidad de una proteína que causa la colitis o diarrea. Cuando se consume el tomate modificado, el cuerpo produce defensas contra esta proteína, igual que lo haría si se le aplicara una vacuna. Las primeras pruebas se realizaron en animales para luego probarlas en humanos. Si se comprueban los resultados, esta sería una solución económica para muchas personas. Teniendo en cuenta esta lectura, vamos a resolver las siguientes preguntas. Primera, ¿de qué bacterias se obtienen los genes que se usan para modificar el tomate? Según la lectura, estos genes se obtienen de la bacteria Escherichia coli. Esta bacteria normalmente causa, cuando ingresa en el estómago o intestino de los seres humanos, una diarrea bastante difícil de controlar con medicamentos o por manos médicas, y en ocasiones puede llegar a causar una diarrea hemorrágica con sangrado, y en ocasiones puede ser tan grave que puede afectar los riñones y hasta causar la muerte si no se trata adecuadamente. Es una bacteria bastante peligrosa cuando se encuentra en grandes cantidades, o sea, en colonia, en grandes grupos, en el estómago de los seres humanos. A la segunda pregunta, ¿por qué crees que las primeras pruebas de este nuevo invento se realizaron primero en animales? Normalmente, los animales como los conejos, los cerdos, los ratones, entre otras especies de animales, son utilizadas en laboratorios para probar medicamentos, sustancias, tratamientos, o en este caso vacunas, porque normalmente si llegan a funcionar en estos animales, a futuro puede llegar a funcionar en el ser humano. La mayoría de los laboratorios que se encargan de investigar vacunas, sustancias, medicamentos o tratamientos a alguna enfermedad, utilizan los animales como instrumentos para probar, para analizar estas investigaciones, estas creaciones, estas vacunas, estos medicamentos, estos tratamientos. Entonces, en este caso, es algo muy común en los laboratorios de todo el mundo. Continuando con la explicación de las guías de trabajo de ciencias naturales, llegamos a un tema que recibe el nombre de la experimentación científica. En esta parte de la guía nos piden que observemos a estos dos científicos, a Santiago y a Sofía. Tenemos a Santiago y a Sofía. Observemos muy bien lo que están haciendo estos dos científicos. Por un lado, vemos a Santiago, que está utilizando un instrumento para pesar este ratón, y Sofía está anotando los resultados, los datos, está llevando un orden en los datos. ¿Qué más podemos observar? Podemos observar que ellos tienen dos
grupos de estudio. El primero, que es este grupo donde se encuentran 1, 2, 3, 4 y 5 ratones, en los cuales están dentro de una superficie que tienen como alimentación, al parecer es una purina o un concentrado para roedores, para ratones. Y tenemos otro grupo de estudio donde también tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ratones. En este caso lo único que cambia es que tienen una fuente de alimento distinta. Parece ser queso, verduras, granos, entre otros elementos que les sirven de alimento. Entonces lo primero que debemos hacer es observar. Luego nos piden que respondamos estas preguntas. Contesta. Pregunta A. ¿Cuántos ratones hay en cada grupo? Según esto, yo observo que en este grupo tenemos 5 ratones y en este otro tenemos 5 ratones, teniendo en cuenta el que está pensando Santiago. Pregunta B. ¿Qué tipo de comida hay en cada grupo? Según lo que podemos observar en este grupo, encontramos un tipo de concentrado o de purina, y en este otro grupo encontramos algo que parece ser queso, verduras o granos. C. ¿A qué grupo pertenece el ratón que está pensando Santiago? Pertenece al grupo donde encontramos la comida, en este caso concentrado purina, a este grupo, a este primer grupo de ratones, es decir, al grupo que están estudiando Santiago y Sofía. Tercera pregunta. ¿Qué datos de los ratones registra Sofía? Según la ilustración, ellos están tomando el peso que tienen los ratones de este grupo, del grupo donde está el concentrado y la purina. Cuarta pregunta. ¿Cuál consideras que sea el objetivo de la investigación de Sofía y Santiago? Según lo que yo puedo observar en esta imagen, ellos están determinando qué fuente de alimento, por un lado la purina, el concentrado, o por otro lado el queso, las verduras y los granos, qué fuente de alimento le trae más beneficio y peso a los ratones. Es decir, con cuál fuente de alimento gana mayor peso. Pregunta 5. ¿Por qué en cada grupo no hay un número diferente de ratones para el experimento? Cuando se realiza un experimento es importante que tengamos igual número de individuos, o en este caso animales, de estudio en los dos grupos para hacer una comparación. Es decir, aquí en este primer grupo donde está la purina tenemos 5 ratones, es decir que en el otro grupo también debemos tener 5 para posteriormente, cuando finalice la experimentación, poder comparar con igual cantidad de animales. Es importante tener en cuenta esta recomendación a la hora de experimentar. Después de resolver estas preguntas, vamos a abordar algo de teoría. ¿Cómo se diseña un experimento científico? En ciencias naturales se utiliza la experimentación como parte de la investigación científica. La experimentación debe estar debidamente planeada con el fin de comprobar una o varias hipótesis formuladas por el investigador. Así se comprueba cómo se relacionan entre sí las variables seleccionadas para el experimento y se pueden identificar los procesos de causa y efecto. Para el diseño de un experimento se deben tener en cuenta dos factores principales: las variables y los grupos de estudio. Vamos a explicar cada una de ellas. Las variables. Tenemos las variables independiente, la variable dependiente y las variables controladas. La variable independiente es el factor o la condición que se considera como causa, por tanto es la que el investigador manipula. Según esto, y en nuestro ejemplo anterior, lo que manipulan en la investigación Sofía y Santiago es el tipo de alimentación, recuerden.
Entonces, la variable de independiente sería la alimentación en nuestro ejemplo. Por un lado, un grupo utilizaba purina o concentrado y por otro lado el otro grupo utilizaba quesos, verduras y granos. Variable dependiente. Factor o condición en que se evalúa el efecto de la variable independiente, es decir, es la consecuencia o efecto producido por la variable independiente. En este caso, en el ejemplo anterior, la variable independiente sería el peso. El peso que tiene cada ratón, es decir, cada grupo de ratones, teniendo en cuenta que cada grupo de ratones tiene una fuente de alimento distinta. Por un lado están tomando el peso de los ratones que se alimentan de purina y concentrado y por otro lado están tomando el grupo de ratones que se alimentan de queso, verduras y granos. Entonces, esa variable dependiente sería el peso. Y las variables controladas son los factores que se mantienen constantes durante el experimento en los diferentes grupos de estudio. En este caso, los valores que siempre se mantienen constantes serían la especie de roedor, es decir, los ratones. Ellos son 5 a un lado de la misma especie de ratones y 5 en otro lado la misma especie de ratones. En otras palabras, hay un grupo de 5 ratones y hay otro grupo de 5 ratones. Ahora, grupos de estudio. Tenemos el grupo control. En este grupo se verifica que la variable independiente sea el único factor que genera los cambios en la variable dependiente. Este grupo no se somete al efecto de la variable independiente, se debe mantener en condiciones normales. Y el grupo experimental permite determinar cómo cambia la variable dependiente con respecto a la variable independiente. En este grupo se prueba el efecto que produce la variable independiente. Es decir, que en nuestro ejemplo, el grupo control sería este grupo de ratones, los cuales tienen como alimento purina concentrado. Y en este caso, Santiago y Sofía están pesando. Y el grupo experimental sería este grupo de ratones con los cuales se experimenta este tipo de alimento, el queso, verduras y los granos. En este mismo ejemplo, la variable independiente en este caso sería la alimentación. Por un lado, la alimentación con purina o concentrado y por otro lado la alimentación con queso, verduras y granos. La variable dependiente sería el peso. El peso de este grupo de ratones que se alimentan con purina y concentrado y el peso de este grupo de ratones que se alimentan con queso, verduras y granos. Y las variables controladas serían los 5 ratones de este grupo, que son la misma especie de roedores, y los 5 ratones de este grupo, que son la misma especie de roedores. Entonces, la mejor forma de entender la teoría es mediante la práctica. Y este ejemplo nos está sirviendo para identificar en dónde podemos evidenciar las variables y los grupos de estudio. Con esta explicación sobre variables y grupos de estudio, damos por finalizado el primer video que corresponde a este espacio de clase virtual de ciencias naturales. Vamos a continuar con los otros videos. Muchas gracias.